programa, es decir, no vamos a decir, bueno, tenemos unas fechas de examen que se las vamos a colocar ahí en la cartelera general. Se dan cuenta que yo he elaborado algunas pestañas que van apareciendo, el aviso exagerado de aviso azul así enorme, bueno, creo que fue leído por todos ustedes, y bueno, está ahí. Bien, con respecto a elementos que tienen que ver con esos exámenes, lo que se decidió en la cátedra es que vamos a tener 2 exámenes de multiple choice. Antes hacíamos unos ensayos, pero estos ensayos, cuando tenemos en este momento el maravilloso fenómeno de crecimiento educativo que generó el malvado fenómeno del COVID, y eso les voy a explicar un poco qué es esto, y, ante el COVID, la gente tuvo que irse a la virtualidad. La virtualidad obliga al home office. O sea, perdón, el COVID obliga al home office. Y en el home office muchísima gente dijo, bueno, entonces yo puedo aprender, eximiéndome de trasladarme de un lugar a otro. Hay personas que te van a decir que realmente les parece genial porque llegan temprano a todos lados. ¿Sí? Yo soy uno de ellos. Yo no tengo que estar ni atrapado en un auto, ni en la moto, ni bueno, nada de eso. Ni en el colectivo, punto. Así que tiene sus ventajas. Y entre esas ventajas está el hecho de que si usted está trabajando en casa, usted apaga la computadora para la casa y la prende o la enciende o cambia de pantalla para entrar a la universidad. Entonces, la matrícula universitaria nacional, de todas, incluyendo las públicas y las privadas, pasó a incrementarse en un 65%. ¿Okay? Bien. Eso es genial. Eso es genial. ¿Okay? No así, y eso es importante, y esto sí es un elemento de la desigualdad, no así las asistencias a las clases en los colegios. Las asistencias a las clases en los colegios decrecieron un 35%. ¿Okay? Y ahí, bueno, ya sabemos que el COVID generó fuentes, expresó lo que ya sabíamos, hay elementos de desigualdad importantes, ¿no? Bien, entonces por ahí lo tenemos. Bueno, seguimos. Entonces, primero vamos a preguntarnos, ya ustedes, muchos de ustedes vieron filosofía seguramente en su bachillerato, en su liceo, en sus escuelas, así que decir que el amor por la sabiduría es algo simple, sencillo, no hay que entrar en esos asuntos, pero sí es importante plantear lo que es el amor. Dicen, bueno, ¿cómo que el amor? Bueno, el amor es aquello, en términos de la filosofía, que se precia de ser la búsqueda. Es decir, el buscar, el encontrar, el querer desear, el querer aproximarse de una forma amorosa es de una forma dedicada. Es decir, aquello a lo que yo le dedico más tiempo, aquello a lo que yo le dedico más trabajo, más esfuerzo, aquello a lo que yo pongo como eje central de mi existencia. ¿Okay? Más adelante ustedes van a tener el amor desarrollado por sus profesiones. ¿Okay? Sus profesiones, porque aquí tenemos personas que vienen de psicopedagogía y personas que vienen de psicología. ¿Sí? En su mayoría van a compartir algunas materias como estas, que son ejes centrales. Entonces, bueno, en un momento van a tener que trabajar eso. Y algunos dicen que cuando haces las cosas con amor, pues todo sale, todo se puede dar. Cuando yo traduzco la palabra amor en su definición como la dedicación máxima a algo. Entonces el amor tiene que ver con hechos, ¿no? Con el hecho de buscar, de construir, de pensar, de dedicar tiempo al asunto. ¿Okay? Entonces, de eso estamos hablando de esto. Ahora, el filósofo es una persona que dedica tiempo entonces a pensar y lo hace con una herramienta fundamental que es la lógica. Hoy día hablamos de una lógica heurística y una lógica lineal. Yo les voy a ir dejando después de cada clase algunos escenarios de los nuevos filósofos para los temas. ¿Okay? Les comento que nosotros no vamos a hacer, no vamos a tener aquí un mausoleo de autores filosóficos. ¿Okay? A nosotros nos interesa más que usted navegue a través de las historias o de la reflexión filosófica de las ideas y no de los autores. Si bien existen dos grandes maestros, por así decirlo, que son Platón y Aristóteles, y de lo platónico deriva todo lo idealista,
todos los elementos que están asociados con esta línea y que todavía están presentes en algunos autores, y de Aristóteles emerge lo otro, el pragmatismo, los elementos más formales y la experiencia, pues también vamos a tener algunos elementos de ahí. Nos interesa más el análisis de temas simplitos, sencillitos, como qué significa estar vivos, por ejemplo. ¿Qué significa la existencia de las cosas? ¿Y por qué está la filosofía en psicología? La filosofía está en psicología y en psicopedagogía porque para ser psicólogo y psicopedagogo, para ejercer una profesión, hay que tener un concepto del mundo y un concepto del hombre y de la mujer. Es decir, hay que tener un concepto de lo que somos. Y eso solo emerge a partir del estudio de la filosofía. ¿Okay? Si yo digo existencialistamente, y esto tiene que ver con las escuelas, si yo digo, por ejemplo, el conductismo, para hablar de fuentes, adelantarles un poco, el conductismo y hoy día el cognoscitivismo plantean un modelo de respuesta al entorno. Ese modelo de respuesta al entorno, que es muy eficiente, deriva del funcionalismo alemán y del funcionalismo americano, que plantean que el ser es en tanto que está ahí, es decir, que es un ser ahí, es un ser en situación. El modelo de las escuelas psicoanalíticas, hablamos de los junguianos, hablamos de los freudianos y hablamos de todo ese eje rogeriano, por ejemplo, plantea una vertiente existencialista. Entonces ahí tenemos a un Heidegger, ahí tenemos otras cosas. Que se plantean qué cosas. Dicen, bueno, si estamos arrojados al mundo, y la vida es un infinito espacio de posibilidades, entonces, y el fin último de la vida no es más que la muerte, porque estamos hablando del fin del cierre de la vida, no es más que la muerte, ¿qué hago yo mientras estoy vivo? Eso tiene que ver con lo que ustedes van a trabajar con sus pacientes, con sus clientes y con lo que está allí. Porque lo que lleva, hay un paralelismo entre las instancias que llevan a filosofar y las instancias que llevan a la psicoterapia, por ejemplo. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es este paralelismo? Bueno, hay tres instancias que nos llevan a filosofar. Tres momentos, por así decirlo. Lo van a encontrar. Todo esto que les estoy diciendo es una visión simplificada de lo que van a encontrar en los textos. Pero no significa que las preguntas van a ser más parecidas a los textos que a lo que estamos dando en clase. Si vamos a hacer preguntas de los textos, pero vamos a hacer preguntas asociadas a lo que estamos viendo. ¿Okay? Por ejemplo, una pregunta de examen es ¿cuáles son los momentos que nos llevan a filosofar? Pero esto del paralelismo con los momentos que llevan a las personas al setting terapéutico es un asunto que se incorpora como parte del análisis. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, en principio el asombro. El asombro, o sea, me asombro. Me encuentro en una situación que no conozco. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta fruta que está aquí? ¿Qué es esta situación? ¿Bien? ¿Qué son estas vinculaciones que están dándose? Segundo, estamos hablando de la duda. Ahí estamos hablando de lo cartesiano. El asombro es la base de la filosofía griega. Descartes plantea la duda en un proceso sistemático. Es decir, dudo, son las preguntas de cómo. En principio había unos qué, ahora hay unos cómo, ¿qué pasó aquí? Estas dudas se responden de muchas formas, pero además son las madres de la modernidad, por ejemplo. Y ahí la importancia de la filosofía para las sociedades, ¿no? Es decir, ¿cómo respondo yo a estas dudas? Las respondo a través de la cotidianidad, las respondo a través del concepto, de las cosas, de las personas. ¿Bien? Y lo tercero, que lo van a encontrar también en Carp, que lo van a encontrar en otros, que lo plantea el existencialismo, que lo plantea hoy día también las corrientes postmodernas,
Ya más adelante llamadas estas corrientes posingulares, eso lo vamos a ver después. Las posingularidades es el momento en que las computadoras ya están teniendo inteligencia emocional, inteligencia artificial, que también tiene elementos interesantes. Pero bueno, volviendo a esto, las situaciones límites son esos momentos de crisis de los sistemas que provocan que la persona empiece a filosofar, es decir, a cuestionarse sobre esto. La universidad suele hacer esto en nosotros, es una advertencia. Cuidado, el conocimiento es peligroso. Cuando les digo cuidado es que estén atentos en dónde van a caminar, porque el conocimiento van a ir iluminándoles, va a ir explicando, expresando cosas, va a ir haciendo que se cuestionen y van a tener situaciones límites en la lectura de muchos materiales. Y eso es lo fascinante de la academia, ¿no? Que nos obliga a eso. Usted encontrará que lo doxa, es decir, lo que la gente dice, pareciera ser que es muy poco cierto. O sea, realmente no hay asidero para eso, pero es vivido como algo real. Y yo tengo el deber como profesional de desmontar esa vivencia y construirla en conocimiento. ¿Okay? Así que bueno. Y bueno, podemos verlo, o sea, así de simple. O sea, una madre que llega con su hijo después de que el hijo escribe su nombre al revés. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, resulta que tenemos un niño con una posible dislexia. Motivo de consulta. Una mujer que descubre a sus 52 años que la estructura familiar no es lo que creía, su esposo es homosexual, su hija no desea vivir con ella y descubre que la mitad de la familia no la tolera. Pero como es la que tiene el dinero de la casa, pues se queda allí. Eso es una situación límite. Es una situación que obliga a la reconstrucción del ser. Un duelo, el fallecimiento del padre, la madre, ¿no es cierto? Bueno, es una situación límite que hace replantear. Claro. Pueden ser esos también, por ejemplo. Y no olvidemos, ya esto es de la psicología, pero no olvidemos que... Pero fíjense que esto es de la psicología, pero deviene del pensamiento platónico. Existe una realidad concreta y positiva y existe una realidad imaginativa o una realidad que está asociada a la fantasía. En ocasiones, y yo diría todo el tiempo, pero para no ser tan tajante, esta realidad psíquica es más pesada que la realidad física. ¿Por qué? Porque en el caso del duelo es natural que un hijo entierre, sepulte o acompañe a los padres a morir. Es lo natural, es la ley de la vida. Es así. Pero, y ahí los hindúes tienen mucho que ver, nos van a decir algunas cosas, vamos a tomar un poco de filosofías interesantes de la India, que están bien interesantes. Te van a decir, bueno, el dolor, o sea, lo que ocurre, el trauma, es el hecho físico, pero el sufrimiento es la vivencia psíquica. Y esa vivencia psíquica es una situación límite que está allí. Y entonces, bueno, volvemos a esto. Platón diría, bueno, hay un mundo de las ideas y hay un mundo de la realidad, de lo concreto. Entonces, ahí Platón vuelve a tener razón. Entonces, esto es lo que queremos hacer en la materia. Queremos hacer que ustedes hilen los autores, comprendan por qué invocamos el espíritu de Platón, por qué hacemos que salga de su tumba por allá Aristóteles nuevamente, pobre que todo el mundo lo saca a flote. Bueno, porque hay algo que experimentar. Él fue el que dijo, bueno, sí, hay un mundo de las ideas, y bueno, ya va, pero hay que experimentar, hay que tocar las cosas. Y mucha de la práctica que nosotros hacemos terapéutica tiene que ver con un concepto aristotélico de la experimentación, de la praxis, de lo que hacemos. La pregunta sobre qué pasa ahí también es una exploración, y eso es aristotélico. Yo tuve una paciente que me dijo, perdón, yo no me presenté muy bien, yo soy psicólogo y educador. Estudié educación, estudié y después dije, quiero hacer psicología. Hice educación con el tiempo que tienen los adolescentes, 3 años, 4 años. Pero luego hice psicología en 10 años porque ya era grandecito y estudiaba, ¿no? Y trabajaba. Estaba en la parte más oscura de mi vida como que era jefe de recursos humanos.
y luego pasé a una parte más clara, que en otra cosa, ¿no? Muchos de ustedes van a trabajar en esa área, que son áreas muy difíciles. Después hice un par de posgrados. Hice un posgrado en España sobre clínica y un posgrado en sexología y en clínica de familia en México. Luego, bueno, por ahí una maestría en intervención social y ahora estoy terminando el doctorado hice el doctorado en ciencias sociales y ahora estoy haciendo el doctorado en psicología aquí en la UF, que se los recomiendo, que es muy bueno. A todas estas, todo lo pueden englobar con un término muy ochentoso que dice que soy bastante nerd, pero solo es eso, no se preocupen. Pero hago práctica aquí. Yo hace ya 4 o 5 años vengo haciendo psicoterapia online. De hecho, cuando llegué a la UFRO hace 3 años, di un pequeño círculo de conferencias sobre cómo hacer psicoterapia online. Por supuesto, hubo mucha resistencia. Y bueno, después vino el COVID y se acabó con todo, ¿no? Y bueno, ahí se pudo hacer. Porque así es la vida, ¿no? La vida es un rotar, es un proceder, manejarse, ¿no? Entonces, se los digo por aquello de lo académico, pero pueden poner eso en otro lugar y me dicen, Sergio, les agradezco. Y ya, no hay más nada que decir con eso. Eso para cumplir el formalismo. Bueno, entonces, ya hemos visto cómo hay 3 situaciones que nos llevan a filosofar, 3 momentos que nos llevan a filosofar. La duda, el asombro y la situación límite. Y a su vez, perdón, profe, ¿cuál fue la última? Las situaciones límites. Situaciones límites, gracias. Situaciones límites. Bien. Estas son las 3 grandes formas. Hoy día, el análisis que puede hacer un Paul Jung-Han sobre la exclusión de lo distinto en su aproximación filosófica a las redes sociales, y Nuva Hall, que es otro autor que movemos y que vamos a ver por allí, están hablando es básicamente de esa situación límite que llamamos la virtualidad. Entonces siguen siendo las mismas fuentes de filosofar. Es decir, yo me encuentro con el filosofar desde esos 3 momentos. Y eso es fundamental. ¿Okay? Entonces, eso para que lo tengan muy claro, qué es lo que hay. Y además que hay 2 grandes líneas, pues por supuesto, la línea que viene de lo platónico y la línea que viene de lo aristotélico. Uno que tiene que ver con las ideas y el otro con lo pragmático, con la praxis, con la experiencia. Que está allí. Luego van a venir discípulos, por así decirlo, acompañantes de las ideas. Va a venir un Kant, va a venir un Hegel, va a venir un Descartes, va a venir un Heidegger, un Humes, así, hay muchos que vamos a ver. Pero básicamente, esta es la estructura, esta es la estructura de lo que vamos a ver. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Dudas? ¿Quejas? Nada, solo Castex. No, parece, un comentario es un descubrimiento, como alguien que va a terapia, pensar que el paralelo entre la psicología básica, así bien limpita, son esos 3 momentos, ya me parece como un descubrimiento, ya me causa un asombro. Es como, muy bien. Es verdad. Y lo que vamos a recibir, si hacemos clínica, seguramente también, si vamos despejando, nos quedamos con que tiene que ver con alguno de esos 3 momentos. Así es. Bueno. Así es. Profe, cuando dice situación límite, ¿a qué le llamamos literalmente situación límite? Bien, te voy a dar 3 ejemplos de situación límite. Un ejemplo de situación límite dentro del mundo de los constructos teóricos es algo que vas a ver que tiene que ver con Kuhn y las crisis paradigmáticas. Cuando un paradigma de concepto ya no explica una realidad y se queda corto, hay una situación límite social, es decir, universal. Otra situación límite es cuando el eje de la vida se rompe, es decir, cambia eso. Situación límite, por ejemplo, puede ser el encuentro entre 2 culturas. Situación límite puede ser cuando los pueblos originarios de América Latina se encuentran con aquellos sujetos montados a caballos que eran vistos como dioses. ¿Okay? Ahí hay una situación límite.
pero también hay situaciones límites en el microespacio, en la dinámica del microespacio, cuando una persona se plantea sobre la libertad, por ejemplo. ¿Qué pasa en una situación límite como, por ejemplo, el discurso de filosofía política que está dándose en el seno del Partido Comunista Chino, donde se dice que hemos logrado un desarrollo económico suficientemente bueno, pero en términos de los derechos específicos y la legitimación del propio partido, no tenemos nada. Y eso va a llevar a que el partido se colapse. Entonces, ese planteamiento venido del seno de la Duma específica del Partido Comunista genera una ruptura y genera una cantidad de situaciones que dan por sentido que es una situación límite. Es decir, es cuando la persona dice, ¿y ahora qué hago con esto? No es, ¿qué me consigo? Oh, ¿qué es esto? Ah, mira, es un celular. Eso es asombro. Ah, mira. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es duda. Ahora, pero ¿ahora qué hago? Es una situación límite. Tiene que ver con, eso deviene de las corrientes existencialistas. Y no se explica mejor por las otras categorías. Es decir, es ¿qué hago con la vida? Si tú me estás diciendo, en un principio, que lo que yo debo hacer es seguir los designios de Dios, por ejemplo, ¿okay? Antes de la modernidad, y esta era la forma. Bien, y ahora que me estás diciendo que soy un sujeto arrojado al mundo pleno de derecho, y viene entonces aquel señor Nietzsche y plantea cosas extrañas, pero que pareciera ser que tienen un correlato local, cierto. Y entonces hace aquella fábula en la que dice, y bajóse Zaratustra de la montaña, de donde había compartido con el águila y la cueva y el sol. Encontróse Zaratustra al hombre y le preguntó, ¿qué haces, buen hombre? Y le dijo, acá, lavo esto y alabo a Dios. ¿Alabas a Dios? Sí, es el eje central de mi existencia. Ah, muy bien. Y entonces viene la frase, díjose Zaratustra para sus adentros, pobre hombre no sabe que Dios ha muerto. Y continuó Zaratustra su camino. ¿Okay? Esa es una situación límite, donde hay cosas que derivan en otro espacio, ¿no? Entonces, ahí está. Esto que te decía, por eso es esto de en lo micropersonal, en el microcosmos personal, esta mujer que se encuentra con que, si bien la función materna era la que le daba sentido a su estructura, no la desean como madre porque es intolerable para el resto. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo mismo pasa con las sociedades. Por eso la situación límite es en donde decimos, ¿y ahora qué hacemos? El COVID va a ser una situación límite para todas. Es una situación límite. Okay. Hay quienes han mostrado altas posibilidades de resiliencia y entonces han avanzado y han hecho otras formas. Hay quienes se han resistido a esto y han tenido el embate, por supuesto, de la lógica de la cotidianidad. Pues, o sea, hay cosas difíciles que hacer, ¿no? Bien, hoy día tener un celular es mucho más importante que muchas otras cosas. Hoy día tener internet es casi tan importante como tener agua. Bien, entonces, porque significa tantas cosas. Es más, podríamos a veces decir que es mejor no tener agua, pero sin tener internet, porque con internet puedo hablar con mis familiares en otras partes y otras latitudes. Con el agua, bueno, puedo ir en la primera plaza que tenga bañarme, ¿no? Pero es más fácil. Entonces, bueno. Y quería hacerles una pregunta. ¿Te respondí, Paola? Sí, gracias, profesor. Cuando no les responda me dicen, profe, sigo sin entender, ¿ok? Bien, o Sergio, como ya les dije, bien. Entonces, a la luz de lo que hemos estado viendo, ¿qué es el COVID? O sea, ¿qué pasó aquí con el COVID? ¿Cuál es la expresión, la vida? Porque ustedes dicen, hacen esta cosa, este cambio, este viraje en su vida y dicen, bueno, en medio de tanta aislamiento yo decido estudiar. O sea, ¿cómo es que a ustedes les da por decir, yo voy a estudiar cuando el mundo se está cayendo a pedazos? ¿Okay? O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esto de apuesta a un proyecto de vida en un mundo incierto? Por supuesto, como bien dijeron por allí, esto es un caramelo envenenado, ¿no?
¿Okay? Y esa es la diferencia entre sentarse a conversar con un amigo y sentarse a conversar con un psicólogo. Cada pregunta que hace el psicólogo tiene un sentido y la que hacen los amigos es puro chusmeo, chisme y compartir fantasía, ¿no? Pero los amigos son muy buenos para recoger los vidrios, no hay problema. Así que bueno, a ver. En mi caso, profesor, yo decidí estudiar más allá del COVID, o sea, era una asignatura pendiente estudiar esta carrera. Yo ya hice otra carrera que me servía para lo laboral y esta es la carrera que yo llevo adentro, en el alma, que siento que la tengo que hacer antes de morirme, por lo menos intentarla. Independientemente del COVID, se cruzó el COVID en el medio y bueno, lo que saco de positivo es, si se quiere, ¿no?, llamarlo así, es la comodidad de estudiar en casa. Por ahí no me tengo que trasladar. Bueno, me siento acá y puedo estar tomando un mate o algo como está tomando usted. Una cuestión de comodidad, pero lo hubiera hecho con COVID o sin COVID, en mi caso personal. Perfecto, muy bien. Entonces, claro, estamos hablando de la continuidad de un proyecto de vida. ¿Okay? Entendiendo a la vida entonces como un espacio para el ejercicio de mis decisiones. En este caso, Paola lo podría entender así, un espacio para el ejercicio de tus decisiones. Es decir, bueno, es mi asignatura pendiente. Sí. Lo llevo dentro de mi ser. Entonces es un acto que viene del interior, de tus elementos internos, ¿no? Bien. A ver, profe, ¿quién más quiere compartir? Yo, profe. Ajá. Jennifer. Ajá. Sí. En particular, yo empecé y dejé psicología varias veces y con el COVID me llevó a reflexionar, a analizar y a determinar y decir, este año comienzo y lo termino, pero me llevó el COVID a analizar la situación y decir, bueno, este año lo empiezo, sea como sea, presencial, no como Paola, a mí me gustaría más presencial, pero bueno, me adapto. Muy bien, muy bien. A ver. Yo en mi caso entré a trabajar a una escuela en Capital Federal, en el área de, que es algo nuevo que se está implementando desde el gobierno, llaman tutorías, en las escuelas secundarias, y me di cuenta de la necesidad que hay de poder especializarme en psicología. Yo estudié orientación familiar, que es una tecnicatura, entonces, bueno, como para poder hacer mejor mi trabajo, ¿no? Tener más herramientas. Bien. Yo estuve y estoy coordinando, pero estuve coordinando 5 hoteles dando soporte emocional virtual a personas que estaban encerradas en COVID, con COVID, trabajando ahí. Así que sí, esto de la virtualidad también da apoyo. Hubo una experiencia muy interesante hace unos meses creo que yo pensaba que era otra universidad, pero no, era la Universidad de Michigan, donde hicieron todo un esfuerzo para que una persona, un psicólogo, un trabajador social, entrara a la sala de cuidados intensivos con una tableta y pudiese establecer un vínculo de imagen con personas que estaban a punto de morir con sus familiares. Solo ese vínculo. Y se encontraron con que los duelos desarrollados por los familiares eran menos intensos. Fíjense esto, ¿no? El concepto del trascender en el otro. Entonces, pequeños actos, la simplicidad, a veces es mucho más profunda. Entonces, sí, hay mucho que hacer. O sea, así como yo puedo transmitir a través de la imagen emociones, cosa que ya veníamos viviendo, porque así de simple hay cualquier cantidad de películas y cosas que nosotros trabajamos. De hecho, usábamos como examen esos ensayos que les decía, eran películas que nosotros les dábamos, ¿no? Igual les vamos a pasar las películas como material para su propia referencia, películas que les van a servir para hacer cosas, ¿no? Profe, tenía una pregunta. Sí. Nico. Por cierto, aprovechando a Nico, es importante que ustedes en algún momento de la clase expongan su rostro, porque son como normativas de la clase, ¿no? Se va a grabar y bueno, sabemos cómo son, pero es algo que me plantearon de la dirección de la escuela, o sea que es necesario que en algún momento estén. Yo, en mi filosofía personal, pues, no, para mí están ahí y si tienen encendido eso y van manejando está bien, y si tienen un audífono por aquí, y si no lo están oyendo también, o sea,
Yo creo en la libertad de cada quien de decidir, ¿no? Pero es importante que sepan que institucionalmente, en algún momento de la clase, por favor, tienen que presentarse, verse, así sea al inicio, para que podamos hacer una especie de quiénes son, ¿ok? Bien, a ver, Nico, disculpa haberte utilizado de conejillo de indias. No pasa nada. Sí, la pregunta que tenía. Nosotros, bueno, por lo menos voy a hablar por mí. En la base filosófica que vamos a necesitar para poder hacer el trabajo como, bueno, yo me quiero también instruir para ser clínico en psicoterapia, no ser psicólogo. Y yo creo que una de las cosas que me parece más importantes es poder entender, ¿cómo decirlo?, la realidad que uno vive, ¿no? Y poder aceptar la realidad de uno antes de poder aceptar la realidad de los otros, ¿no? Y yo, bueno, la razón por la cual estoy estudiando psicoanálisis es porque justamente estoy usándolo como una herramienta de introspección para poder, ¿cómo decirlo?, ser efectivo con mis pacientes, ¿no? Si puedo entenderme a mí mismo usando las herramientas de psicoanálisis y de filosofía, voy a poder entender a los demás mejor. Y creo que hay un nivel de, bueno, opinión propia, ¿no? Que creo que no es capaz uno de ser empático si no puede tener empatía hacia uno mismo. Yo creo que el amor viene primero desde uno y después es capaz de manifestarse en una manera sustancial en los demás. Y yo creo que la filosofía, bueno, las herramientas que te puede dar la filosofía son muy útiles, porque no solo estás, o sea, no podés manifestarte en el mundo si vos no te podés manifestar en vos mismo. Y bueno, eso también va a la pregunta que habías hecho en el principio, ¿no? ¿Qué significaba la existencia? ¿Qué significaba el amor? Y lo podés ver de un millón de puntos de vista distintos, ¿no? Pero a lo que dicta mi experiencia, yo creo que la existencia termina siendo la capacidad que uno tiene de poder experimentar con sus sentidos la existencia misma, ¿no? Si vos no tuvieses ninguno de tus 5 sentidos, no serías capaz de vivir en el mundo. Y yo creo que si no tenés la capacidad biológica de poder expresar tu propio ego, tu propia vida hacia el mundo, tampoco podés vivir. Y cómo el mundo termina siendo tan distinto para personas que no tienen las mismas capacidades que uno, ¿no? Por ejemplo, las personas que son sordas o que son ciegas o que son mudas, cómo su mundo es totalmente distinto. Y eso solo está basado en un nivel biológico de las percepciones que uno tiene en sus sentidos, ¿no? Y cómo cada persona, no importa sus problemas, por así decir, por simplificarlo, termina dándose cuenta que la vida es una hidra de Lerna y justamente lo único que justifica tu existencia es tu capacidad de darle un sentido a la vida, porque si nos vamos a un minimalismo biológico, terminamos siendo animales que se pueden desarrollar lógicamente a través de, bueno, la socialización a través de millones de años de evolución. Y el único sentido de la vida sería, qué sé yo, la reproducción genética de uno. Pero, eh, no sé, creo que el humano a través del tiempo pudo justificar su existencia eh, por una razón un poco más lógica antes que... Bueno, no sé si lógica, caprichosa más que lógica. Porque uno no vive por... O sea, antes existía la idea de Dios, sigue existiendo hoy en día, pero es un poco menos popular. Pero asumir que la existencia se vale vivir solo por la existencia misma creo que es una manera muy, ¿cómo decirlo?, cruda de vivir la vida. Entonces el humano se las arregló, se las apañó para poder existir. Y bueno, eso.
Ok. Aprovecho, gracias Nicolás por compartir, ¿no? Fíjate, aprovecho el discurso de Nicolás para plantearles dos cosas. Uno, a medida que vamos avanzando en la profesión, nosotros debemos sustanciar, es decir, sustentar lo que vamos a decir, cómo lo planteamos, ¿no? Okay, hay elementos interesantes en lo que plantea Nico. Esta postura va más desde el punto de vista empirista, tiene que ver más bien con elementos existencialistas. Hay varios elementos ahí que están, ¿no?, presentes, ¿no? Ahora, les decía que desde la escuela en la que ustedes estén, la base filosófica va a ser fundamental. Fundamental. Porque la vida puede ser un trascender, la vida puede ser un ser ahí, lo que yo hago, o la vida puede ser un espectar, es decir, verlo como tal, ¿no? Inclusive la vida puede ser, como decía Nico, o sea, una hidra de Lerna, que es una serpiente con cabezas de 5 o 7 cabezas, de la cual se encargó Hércules en su momento, o puede ser también un paraíso, ¿no? O sea, va a depender de cómo lo estructuramos eso. A saber, lo importante de esto es que podamos construir desde un razonamiento lógico esa estructura. Porque las personas que van a sus consultas van a solicitar respuestas. Y las respuestas de los psicólogos no son sus opiniones. Las respuestas de los psicopedagogos no son sus opiniones. Son el cúmulo de conocimiento que se da en el espacio en el que está, en el momento en el que está. Entonces, esto está obligado, la psicología, por ejemplo, es una ciencia, es una disciplina y es una profesión, porque como disciplina, los psicólogos hacemos cosas determinadas, como profesión vivimos de lo que hacemos, y es una ciencia porque utiliza el método científico para poder hacer lo que se tiene que hacer. Bien, entonces, en ese sentido, también la psicopedagogía tiene esas características. Cuando hablamos nosotros, hablamos volvemos a esto desde la epísteme, ¿no? Entonces, en su momento van a ir viendo cómo nosotros vamos a ir incorporando cosas, ¿no? Y cómo se ve. Entonces, yo partiría de la primera frase de Nicolás, esto es la realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? A ver. Yo pienso que es lo que se vive en el aquí y en el ahora. Muy bien. Ok. Yo, por un ejercicio dictatorial y malvado de mi parte, les voy a dar solamente 3 intervenciones por día. Para obligar al resto. Entonces, después que se acaben, yo entonces voy a decir algo así como, no sé, voy a agarrar y le voy a pedir participación a Florencia, o a Patricia, o a Pamela. ¿Bien? Pero ¿qué es la realidad? Entonces, decías tú, Paola. Que es lo que se vive en el aquí, en el ahora, pero que también tiene que ver con el pasado de uno, o del paciente, o de la persona en sí. Porque el pasado de uno también hizo el presente y también forma parte de la realidad de esa persona. O sea, no es la realidad hoy, es la realidad de un camino de vida, me parece a mí, que está relacionado el pasado, lo que yo vengo transitando en mi vida es mi realidad, ya haya pasado hace unos años atrás o está pasando ahora. Y después será mi realidad lo que venga, pero lo que venga no lo conozco. Pero entonces es tu vivencia para vos la realidad. Es lo que vos, entonces para vos la realidad es una vivencia por cómo lo vas llevando. Sí, a mi criterio. Son vivencias. Y en la realidad es lo que hago, lo que soy, lo que hice para hacerlo y lo que haré para llegar a... Por ejemplo, lo que yo voy a hacer para ser psicóloga va a ser una realidad que lo puedo desarrollar a futuro, sí o no. Pero es una realidad. Yo lo veo de ese punto de vista. Ok. El humanismo... Tal vez esté equivocado. Gracias, Paola. El humanismo lo ve como una vivencia. El humanismo, las corrientes humanistas lo ven como una vivencia. Pero Yamila tiene cara de que va a decir algo. Ahí donde está. A ver, ¿qué dice Yamila?
Sí, estaba pensando algo, pero no encontraba las palabras, así que quizás me salga como medio rebuscado. Yo para mí es lo que sucede, como dijo Paula, en el aquí y ahora, pero siempre y cuando sea consciente, porque quizás eh, sucede algo que es real, pero si yo no soy consciente no va a pasar como de largo. No sé si se entiende. O sea, para mí es lo que es no tangible, pero sí de lo que tengo conciencia. Muy Para mí bien, lo las real es corrientes, lo dame que... un segundito, Jennifer. Tu corriente, la corriente donde parte esto, tiene que ver con la experiencia, es decir, tiene que ver con el empirismo. El empirismo se Sí, fundamenta en esta corriente de la que estás hablando, ¿no? Es la experiencia. Que decía Yamila, bueno, tiene que ver con mi experiencia. La impregnación némica, es decir, la impregnación en mi memoria de lo que yo viví a través de mi experiencia, es la otra lectura, del ser humanista. La tuya tiene que ver con el empirismo, que es otra corriente filosófica. A ver, amo Jennifer. la ciencia. Para mí lo real es lo que se puede comprobar. Profe. Ok. Lo que se puede comprobar, entonces ya va. Hay alguien que tiene un micro Profe, encendido. Allá va. para mí sería la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Para mí la existencia es algo individual, que, digamos, para otra persona me explica su realidad y es su realidad y yo lo voy a estar viendo o comprendiendo a través de mis ojos. O sea, no ahora no como psicóloga en un futuro, pero ahora como una persona común y corriente que estudia nada más, alguien me dice su realidad y yo lo voy a ver y comprender desde mi camino, desde mis experiencias. Entonces nunca va a ser la misma realidad, cómo lo vive, cómo lo siente esa persona, sino que yo lo voy a poder ver desde mi experiencia y desde las cosas que me han pasado en la vida. Pero la realidad es individual y es algo que nos atraviesa de forma individual. No tiene que ser una realidad igual para todos. El COVID, la pandemia, no es algo que nos atravesó a todos por igual. Hubo personas que fallecieron, hubo personas que todo lo que es la pandemia los potenció en su trabajo y hay otras personas que literalmente fundieron por ahí. Entonces cada realidad es muy diferente y por más que nos la cuenten, siempre la vamos a comprender desde nuestra realidad. Eso es para mí. Bueno, para recoger las tres opiniones, en principio sí hay algo de la experiencia, hay algo de lo que está allí. Hay, en teoría, se plantea que la realidad, y eso es parte de lo que les voy a compartir, es bien interesante, sobre qué es la realidad, qué es la tecnología, qué es lo que puede ser el conocimiento. Pero la realidad, a grandes rasgos, pareciera ser para otras corrientes algo que se llama la suma de las intersubjetividades. Es decir, la realidad es la sumatoria de las intersubjetividades. Esa es una propuesta. ¿Okay? Pero también hay propuestas en filosofía donde se dice, bueno, la realidad es lo que yo puedo experimentar. Y entonces aparece Kant diciendo que existe un nómeno y un fenómeno. Un nómeno es aquello que está allí, que parece, pero el fenómeno es lo que yo interactúo, con lo que yo interactúo. Y para la ciencia el fenómeno va a ser fundamental. Porque si bien se reconoce la existencia de otras cosas como la intuición, que es la percepción sin objeto, para la ciencia, la experimentación es lo que construye el fin último de la ciencia, que es teorizar. Y la teoría no es más que una burda, estas son respuestas mías, ¿okay? Asumo la culpa, es una burda interpretación, muy burda interpretación de la realidad. Por eso es que Aristóteles dice, no construimos la matemática, sino que descubrimos la matemática. Entonces, en teoría, la teoría es el fin último de la ciencia. La teoría no es más que una representación vaga, una representación imperfecta de la realidad que es mucho más compleja. Husserl, un autor de estos tiempos, nos va a decir, nos hemos equivocado toda la vida pensando que hay un universo, ¿no? Hay un multiverso de significado. A ver, y por ahí estaba
Florencia, a punto de decir algo. Sí, no, hola, ¿qué tal? Había levantado la mano antes cuando hiciste la pregunta. Igual me pareció muy interesante lo del multiverso, dijiste, Sí, que dice este multiverso. autor, Husserl. Husserl. Ajá, sí. Multiverso. No, que me sonó a esto de la cantidad de versos posibles que se pueden decir sobre la realidad. Yo en realidad no pensaba que a mí la pregunta no me abre más que más preguntas, digamos, porque me aparecía esto, escuchaba a mis compañeros diciendo estas cosas posibles. Y me parece que es eso, ¿no? Como el laburo de la apertura, de la coexistencia de diferentes respuestas en el intento eso, de dar una respuesta a las cosas. Pero perdón, había quedado la mano levantada de antes porque no quería interrumpir. No, gracias. Yo, profe, quería decir más o menos, soy Jordana. Jordana y luego tengo a Claudia. En algún momento uno pensó que la realidad es lo que vive, lo que ve, pero ¿es real lo que vemos? O sea, ¿cuántas cosas se nos escapan, no? Entonces, me parece que definir este término es como infinito y es como muy complejo, como dijo usted en un momento, porque no hay siempre una sola realidad. O sea, uno puede definir desde el punto de vista de uno, ¿no? Alguna situación, pero no es lo mismo contar o definir, describir una situación que hablar de realidad. Entonces a mí me cuesta definirlo. Muy bien. Para la ciencia, la respuesta a esto es, ese planteamiento que te hace es el planteamiento de si existe o no existe, fíjate qué interesante, la tecnología que pueda permitirnos abordar todas las realidades. Hasta Newton, hasta por ahí, hasta ese momento, pensábamos que, bueno, que había unas linealidades, todas estas cosas que ya sabemos. Pero luego vino la física cuántica. Y hicieron pasar un haz de electrones por una rejilla. Y después la mirada del observador, la mirada del investigador estuvo más cerca. El investigador estuvo tan cerca viendo ese haz de electrones se disipó y se hizo más grande. Y entonces nos vino a decir, hey, cuidado, esto en este infinito microcosmos, esta pequeña cosa se ve influenciada por mis pensamientos de alguna forma. ¿Okay? Y todavía no sabemos qué forma, pero de que ocurrió, ocurrió y ocurre cada vez que hacen el mismo experimento. Porque la ciencia tiene esa capacidad, se replica, ¿no? Entonces, por eso te digo, entonces, ¿qué pasa? Puede ser, y hay unos filósofos que te plantean, los fenomenológicos, que te dicen, el problema no es que no tengamos capacidad de ver la realidad, o sea, el problema no es que exista la realidad, el problema es que no tenemos los instrumentos para verla. Porque somos limitados. Entonces se incorpora la multimirada, la mirada de múltiples juicios, a ver si pueden llegar a una construcción única, a ver si se puede llegar. Es como la fábula del elefante y los ciegos hindú, que cada uno va tomando una parte del elefante y mira el elefante de otra forma. Entonces lo que hay que hacer es juntarse, ¿no? Pero sí, eso también es otra expresión. Kant diría que la realidad es lo que yo puedo experimentar. Okay. A ver, Claudia, decías. A ver. Es súper interesante, porque a mí me surge una palabra que es interpretación. La realidad no deja de ser la interpretación que cada científico... En realidad, la realidad no es en sí misma la interpretación. La realidad existe, lo que harían los científicos, en el ejemplo que el profe decía, y haríamos nosotros, es una interpretación de esa realidad, pero que no es la realidad en sí misma. Es lo que los instrumentos tecnológicos o nuestros sentidos nos permitirían ver y cómo nuestra mente interpreta eso que ve, lo que en nuestro caso
tomando por ahí lo que decía también Paola, el aquí y el ahora, lo que nosotros podemos percibir de nuestra propia realidad, pero es un recorte de la realidad en sí misma. Como que la realidad existe, nosotros simplemente tratamos de interpretarla. Bien, esa es una visión, exacto, que tiene que ver con elementos que ya vamos a ir viendo. Hay una teoría que es el idealismo metafísico que dice que la realidad no existe. La realidad en esencia no existe. ¿Okay? Es solamente una porción que está allí. Es más, si nos vamos a las teorías del idealismo metafísico y a otras teorías, podemos decir, a ver, ¿qué es la realidad? Si el tiempo en el que yo puedo, y esto es filosofía hindú, que yo puedo hacer intervención sobre eso que puedo llamar realidad es único, es circunstancial y es específico. Es decir, todas las palabras que yo acabo de decir ya son pasado. El hecho mismo de decir lo que estoy diciendo ya pasó a ser pasado. Entonces, ¿cuál es la realidad? Entonces ellos plantean, bueno, que tiene que ver con ese estado de conciencia y ese estado de experiencia. ¿Pero qué es? Porque yo podría preguntarte, ¿y cuánto dura la realidad? Ajá, ¿cuánto dura la realidad? Y ahora, ¡pum! Y acaban de explotar todos los pochoclos. Claro. No, un desastre. Pero bueno, por eso les digo esto, y es muy interesante lo que dice, lo que nos decía una de sus compañeras. Si me hago una pregunta, me hago 1000 preguntas más allá. Ya va. Antes de darle la palabra a Rocío, está Sol, que Sol planteó por allí, pues, levantó la mano. Lo vi por ahí que decía Sol, levantó la mano. Sol, ¿estás ahí? Sol. Sí, no, yo quería decir que creo que no hay una realidad certera. Yo creo que siempre es subjetiva, desde donde lo mires. Creo que es lo que tomamos como real a través de nuestras percepciones. Bien. Muy bien, gracias Sol. Entonces, a ver, nos decía entonces Rocío. Sí, que para mí Claro. no hay una realidad, pero sí creo que hay como una realidad colectiva, que es lo que todos compartimos del mundo. O sea, por ejemplo, el hecho de que haya COVID, eso es en todas las realidades de todos, de todo ser en el mundo, sabemos que hay COVID. Entonces es como algo colectivo que compartimos, pero que en sí cada uno tiene su propia realidad, como lo que decía Cande, que yo estoy de acuerdo, así como ella lo explicaba, que cada uno desde su realidad vive y por ahí cada uno desde lo que le pasa se queja o no se queja o hace o no hace, pero que en sí tenemos esas como dos realidades, la colectiva y la individual, digamos, por así explicarlo, pero que sí que no hay una sola. En una visión muy interesante basada en la filosofía también hindú, Gandhi dijo una cosa que es, la filosofía de Gandhi plantea que es tan absurdo, pero tan absurdo aceptar como negar la realidad. Ambos son absurdos. Es decir, porque se supone que la realidad nos preexiste. Pero esto elimina las otras visiones. Entonces yo quiero que vean que hay un panorama de visiones. Entonces todas estas cosas se responden a través de la teoría. Yo tengo que ir explorando desde qué perspectiva filosófica voy a abordar mi quehacer psicológico, que ineludiblemente termina siendo también mi quehacer personal, porque yo voy a encontrar realmente una filosofía que tenga también que ver con eso, porque si no seremos grandes disociados, ¿no? Grandes disociados y disociadas de nuestras realidades. Si yo no puedo tener una realidad en la consulta o en el trabajo como psicólogo y una realidad distinta en mis otros espacios. Cuando eso ocurre, aparece el síntoma. Y eso lo verán ya cuando vean psicoterapia. ¿Okay? Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Pero cuidado porque nos podemos, después de que encontremos esta fuente, este mana de energía para nosotros, podemos caer en las tentaciones en las que caía el gigante Procusto. El gigante Procusto agarraba e invitaba a las personas a dormir a su casa.
y tenía sus camas de piedra. Cuando las personas no eran del tamaño de la cama, entonces las estiraba, las amarraba y las estiraba. Y cuando eran más grandes que la cama de piedra, les cortaba las piernas y las colocaba ahí. Así que bueno, las teorías son muy hospitalarias, pero cuidado con esto, porque podemos hacer que nos introduzcan en obligar a la realidad al otro a entrar en nuestra teoría, ¿no? Okay. Entonces, como ven, nosotros aquí, uno de los objetivos de la materia es el análisis crítico. Hacemos análisis crítico, fundamentado, por supuesto, siempre fundamentado, y que podamos someter a esto que nosotros llamamos una construcción colectiva de conocimiento. Somos el paradigma que utiliza la materia, para que lo investiguen por allí, filosófico, por así decirlo, es el constructivismo. Somos constructivistas y sistémicos, pero somos constructivistas, básicamente. ¿Okay? Y ustedes dirán, ya entiendo por qué este profesor hace esta cosa que hace. Entonces, eso es así, vamos a buscar de dónde salen esas fuentes, ¿no? Bien, entonces, una vez encontrado esto, yo les voy a contar que para la psicología y para las ciencias, la pregunta sobre la realidad y la vida siguen siendo preguntas importantes. Y la única respuesta, que se llaman respuestas operativas, que funciona sobre qué es la conducta, por ejemplo, o qué es la vida en el hombre y en la mujer, se responde por una frase muy, muy simple y muy ingenua, aparentemente. Es todo aquello que no hace un hombre muerto. ¿Bien? Diría el mexicano, chanfle. ¿No? Ahora que veo con esto, ¿no? ¿Cómo vemos con esto? Bien. Nosotros hemos cumplido con el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy es reflexionar sobre los momentos que nos llevan a filosofar, qué es la filosofía, a dónde vamos, explicar un poco las lógicas de la clase, el fundamento teórico que está detrás. Y como ven, nuestras clases son más seminariales. Es decir, vamos a hacer inclusión de lo que está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los materiales que tenemos allí. Vamos a hacer algunas discusiones sobre esto, qué es lo que hay allí. Vamos a ver para la clase que viene qué es lo platónico, qué es lo aristotélico, como si tienen algunas vigencias estas ideas. Y vamos a ir preparándonos para eso. Ya tienen una de las tantas preguntas del examen, pues, y es, ¿cuáles son los momentos que nos llevan a filosofar? Y bueno. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Las que quieras, ¿no? Recién mencionó de nuevo los momentos que nos llevan a filosofar, que eran el asombro, la duda y las situaciones límites. Yo hace un par de años hice el ingreso en la Universidad de La Matanza y tuve filosofía para ingresar. Y además de estas tres, había una más planteada por Juan Pablo Feynman, si no me equivoco, que decía que uno de los momentos que nos llevan a filosofar era la desesperanza. Claro, pero Feynman viene de una corriente existencialista, entonces, pero la desesperanza ocurre, lo que pasa es que es una corriente filosófica más moderna, más actual, pero que todavía tiene sus cosas, ¿no? Igual, claro. Los momentos que nos llevan a filosofar en todos estos autores que hemos hablado pueden ser muchos. Nosotros en la cátedra tomamos estos tres como los fundamentales y son los tres grandes momentos, ¿no? Porque también yo te podría decir que la desesperanza es una situación límite, porque la desesperanza ocurre cuando nada de lo que tú puedas hacer cambia la realidad que te circunscribe, que está alrededor. Y entonces cuando eso es así, hay una pérdida de las capacidades o una pérdida subjetiva de las capacidades. Y esa pérdida subjetiva de las capacidades, decimos subjetivos porque como psicólogos sabemos que no, que hay mucho más que eso. Es una situación límite en su definición. Pero gracias por el aporte, Sol. De nada, gracias, profe. A ver. Quiero hacer una pregunta, perdón, en esa misma línea, porque ahora me abrió una duda. Cuando en esto que trae la compañera sobre Feynman, la desesperanza y demás,
Pero cuando, no, quizás no me quedó claro a mí, ¿no? Como estas tres instancias, estos tres momentos que son los disparadores para filosofar y demás. Cuando hablamos de la duda, nombraste, y como referencia es como la duda cartesiana, y asombro, o de la tercera posición, no, de instancia, que se refiere a los momentos límites, ¿se corresponde con algún autor en particular o son varios autores que vamos a ver en ese sentido? Ah, sí, son varios autores. Esto es una introducción, descuida. Cuando vayamos presentando los autores, ustedes van a ver los videos de clase de autores. Yo para trabajar los autores les doy videos de clases que yo hago. Entonces, videos cortos donde dice, bueno, la teoría de tal persona o tal persona. Por lo menos Heidegger es uno de los famosos autores que está detrás de situaciones límite, y así toda la corriente existencialista, ¿no? Okay. El pragmatismo y estas corrientes funcionalistas también las vamos a hablar y tienen que ver también con el ejercicio de esta duda cartesiana, Kant, como esto. Y bueno, el asombro son los autores, los filósofos contemporáneos griegos, ¿no? Okay, eso no es solo uno, por eso es que nosotros, y está muy bien lo que tú dices, nosotros no nos vamos a parar en la definición o detener en la definición de un autor. Vamos a explorar el fenómeno completo, es decir, la corriente filosófica, que tiene seguidores. Por eso es que les decía que no íbamos a elevar un panteón de sujetos, sino íbamos más bien a trabajar las grandes ideas. Y ahí vamos a sumar. De esos podemos tener, nada más en existencialismo puedes llegar a tener unos 6 o 7 autores importantes, pero vamos a trabajar 2 o 3 y les vamos a nombrar los otros. Pero importante es el contexto central de la idea. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de lo que planteaba Sol ahora, sí, claro, hay esa situación, esa cuarta situación que lo plantea un autor definitivamente. Pero él está incorporando a un paradigma existencialista ese elemento. Entonces, bueno, sí, porque por supuesto hay diferencias como en todo. Pues vivimos en un mundo diverso y multiverso. Cuando hablamos de multiverso, hablamos de múltiples universos del mundo. Entonces tratamos como de hacer una simplificación académica de las grandes ideas, es lo que hacemos. ¿Sí? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Federico, bien. Sí. Quería saber, cuando hablaba de dos grandes líneas, que hablaba de lo platónico y lo aristotélico. Cuando se refiere a las ideas, habla de lo platónico y de lo pragmático. Y cuando habla de lo pragmático, se refiere a lo aristotélico. Sí. Lo anoté así, quería saber si está bien. Sí. Es así. Sí, Aristóteles es por así decirlo, la raíz filosófica de los filósofos pragmatistas. ¿Okay? Por eso es que él lo matematiza. Él necesita medir el mundo. Necesita darle sentido a eso, al mundo, al cero, a las propiedades de las cosas. ¿Okay? Platón se plantea estas diferencias, ¿no? Ambos todavía tienen razón, que dicen, por así decirlo, si la razón existiera, ¿no? O sea, tienen sentido. Lo que sabemos es que la vida, la realidad, es un universo complejo, interconectado. Entonces, claro, para estudiarlo, la mente es finita. Como la mente es finita, lo divide y lo subsume a su lógica, pero el universo tiene una lógica superior a la nuestra. Entonces, por eso es que nos maravillamos con cosas como encontrar la secuencia Fibonacci en las flores, la proporción de los 3/4, donde nuestro cuerpo, las flores, la naturaleza en sí misma funciona de esa forma. Dices, bueno, ahí es donde Aristóteles dice, ya va, lo que pasa es que el mundo es matemáticamente perfecto, lo que somos imperfectos somos nosotros. Eso por eso, es un continuo. Es como la diatriba que se tenía y que ya no existe, sobre si la investigación debe ser cualitativa o cuantitativa. Entonces algunos habrán oído, bueno, no, esto es un continuo. La investigación es un continuo. Es decir, yo puedo abordar el fenómeno de una forma o de otra, pero es el mismo fenómeno. ¿Okay? O sea, yo puedo el fenómeno medirlo o puedo preguntarle al fenómeno, si es el ser humano, qué opina de eso. ¿Bien? Pero sí, académicamente lo dividimos así como para que sea una lógica más sencilla, incluso para que ustedes vayan haciendo como un árbol de ideas. Ok, muchas gracias. Profe, yo tenía una pregunta. Cuando estábamos hablando de existencia y de la realidad, ¿no hay un problema en pensar que ambas cosas son iguales?
porque, bueno, la realidad y la existencia, o sea, ya en el caso de que existan los cadáveres, te dice que la realidad y la existencia no pueden ser lo mismo. Por ahí existe la persona que puede percibir el cadáver, ¿no? Y la realidad que todos habitamos ve el cadáver, pero el cadáver no existe y tampoco es parte de la realidad que vive, es solo un objeto, no es una persona. ¿Y cómo podríamos distinguir entre realidad y existencia? Porque, bueno, yo, en mi opinión, creo que la realidad sería, bueno, creo que la idea que estaba diciendo Rocío antes, ¿no? De lo compartido, y la existencia sería lo individual. Porque creo que justamente en la realidad todos vemos que cuando un objeto ocupa un espacio, todos ven que ese objeto está ocupando el mismo espacio. Como dos objetos no pueden estar en el mismo espacio, o sea, las leyes de la física, ¿no? Y cómo podemos percibir esa física a través de nuestra existencia, sea una existencia biológica o sea una existencia emocional o espiritual, y cómo se intenta separar la realidad biológica de la emocional, cuando justamente nuestras emociones vienen de la biología misma, vienen de, por ejemplo, la serotonina, que es el sistema maestro de nuestras emociones y de nuestro regulamiento emocional. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir entre una realidad emocional y una realidad lógica, cuando de la misma lógica nace, bueno, la lógica biológica, ¿no? Nuestro ADN, cómo crea nuestra capacidad de poder percibir en el mismo lugar, al mismo tiempo? Bien, la respuesta sobre la realidad y las diferencias la vamos a ir respondiendo a medida que vayamos. Cada uno de los filósofos hace su análisis precisamente sobre la cosa, ¿no? Claro. Y sobre la realidad. Pero podemos hacer un ejercicio como lo haría Platón. Es decir, yo les digo, en este momento piensen en una mesa, por favor. Y agarren la hoja que tienen allí y dibújenla, por favor. Dibujen la mesa, así hagan la mesa. Yo sé que todos son artistas plásticos, ¿no? Okay. Todos son artistas plásticos. Estoy seguro. Y cuando mostramos, ¿ya terminaron? Lucía es bien disciplinada, ¿viste? Terminó, ya lo va a presentar. A ver, Nico, cierra tu micrófono, por favor. Sí. Bien. Paola, ¿ibas a decir algo? ¿Ahí? ¿O tienes la manito levantada todavía? Ah, okay. Sí, profe, pero era una duda que me había quedado. Ahorita te lo digo, vamos a terminar el ejercicio y yo te anoto. Yo no sabía si era que tenía la mano ahí levantada. Sí, era para hacer una pregunta. Muy bien, ahí está Ezequiel, mostró sus mesas. Candela, a ver. Muestra su mesita allí, hay otra mesita. Ok, muy bien. Hay mesas redondas, cuadradas, de patas cruzadas, de patas directas, de patas intermedias. Muy bien. Tenemos mesitas cuadradas, mesitas. Allá hay una copa, que digo, una mesa. Eso fue mi mente que construyó que era una copa. Bien. Muy bien. Entonces, ¿quiere decir que estas mesas no existen? Platón les diría, esa mesa existe en tanto que usted la puede representar. Pero su representación es una burda representación de ella. ¿Okay? La persona, cuando se convierte en un cadáver, deja de existir biológicamente, ¿sí o no? Algunos dirían no, porque continúa en un proceso de descomposición. Otros dirían, no, bueno, pero para mí, mi madre, mi ser querido que no está, sigue estando ahí presente. Entonces, eso es parte de lo que va a plantearse. Entonces, eso es respecto a la existencia y la realidad. Por eso es que Kant lo resuelve fácilmente. Dice, el noumeno es aquello que está, pero con lo que no interactúa. Y el fenómeno es lo que está. El noumeno es lo que aparentemente está. Y no lo dudo porque es tan absurdo dudar su existencia como su presencia, porque no lo puedo ver.
¿Okay? Pero el fenómeno es lo que sí está y es lo que yo puedo comprobar que existe. Entonces yo puedo incluso las elecciones, yo puedo hacer elecciones y eso es bien importante dentro de esto. Usted dentro de su paradigma puede elegir no mirar unas cosas y no preguntarse otras cosas. ¿Okay? ¿Sí? Por ejemplo, el conductismo y el cognoscitivismo se preguntan sobre los mecanismos internos de la mente, pero realmente se enfocan en las conductas visibles. Y ellos dicen, bueno, hay un cambio en tanto que la persona es capaz de elicitar, que es su frase, es decir, demostrar una conducta determinada. Pero para otras tendencias dirán, hay un cambio, y el cambio es lo que llamarían realidad, en tanto que la persona es capaz de reflexionar sobre lo que le pasa. Entonces ahí hay una diferencia importantísima, Nico, que tiene que ver con la potencia y la existencia. Es decir, la potencia como la capacidad de ejercer algo y la existencia como el estar, la presencia en sí. Entonces, y este es un eje, una idea que atraviesa todo esto. Por ejemplo, ¿existe el inconsciente? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Algunas escuelas psicológicas dicen, no señor, no existe nada como eso, existen protocolos subverbales y ya, actividad cerebral encubierta. Ah, pero un momento, los freudianos, lacanianos dicen que existe un yo, un ello y un superyo. Y existen otras cosas, y en la primera y en la segunda tópica Freud dijo esto y aquello. Y llega Jung y dice, lo que existe es un mundo complejo con complejos arquetipos y otros elementos. Y llega otro y dice, no, ninguna de las dos. Lo que existen es construcciones simbólicas que tienden a la constancia de la forma y que simulan la percepción. Entonces ahí aparece la Gestalt. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Okay? Para responderlo yo puedo decir, bueno, mejor me voy por este camino que me parece más cercano o este camino que me parece más cercano, ¿no? La logoterapia dirá también esto, bueno, las construcciones que se hacen sobre eso. Bien, entonces, he ahí el asunto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde vamos? De todos modos, si yo sigo como el profesor del cuarto año de una materia que es muy linda, que es un seminario que se llama Seminario de Planificación de Carrera, yo les voy a hacer esta pregunta. Les voy a decir, y por fin, ¿escogieron con quién van a trabajar y desde dónde lo van a trabajar? Eso empieza, esa pregunta empieza acá. Otros dirían, no trabajo con ellos, yo los acompaño. Muy bien, también depende de su concepto y su construcción personal. Bien. Entonces, paso con Paula y tengo a Rocío por ahí con la manito levantada y cerramos. Profe, creo que en parte acaba de responderme lo que yo le iba a preguntar. Porque cuando usted dijo anteriormente que nuestros pacientes, cuando seamos psicólogos, iban a ir en busca de respuestas, yo lo que le iba a preguntar, ¿las respuestas las vamos a obtener de cada pensamiento científico y elegir uno por el cual guiarnos? ¿O es como juntar un poquito de cada criterio y hacer uno propio, digamos, con todos esos conceptos y manejarse de esa manera? Un poquito dijo recién ahora usted. Claro, ahí sí, lo que se hace es lo siguiente, se tiene apaga porque hay como una reverberancia, Paula. Ok, existe, eso sí, usted debe tener un fundamento teórico que le guíe. Y sí puede tener un eclecticismo metodológico. ¿Qué significa esto? Que yo puedo trabajar la psicocorporalidad con determinados pacientes, la narrativa con otros pacientes y la expresión de cuentos con otros. Pero siempre tengo que verlo desde un paradigma, o del psicoanálisis, o de lo cognitivo, o de lo psicoanalítico, o del análisis profundo. Hay que verlo siempre porque son cuerpos teóricos muy distintos. Muy, muy distintos. Y también entender que mi cuerpo teórico no tiene para responder otras cosas. Por ejemplo, todo el trabajo del movimiento lacaniano sobre la construcción del setting terapéutico que tiene que ser formalmente construido, donde solamente debe existir lo mismo, donde si vas a cambiar un cuadro del lugar en el que te encuentras, tienes que notificarlo al paciente para que no haga ruido.
todo eso se desarmó con el COVID. Pero los lacanianos siguen haciendo psicoterapia online. Entonces eso era un asunto del paradigma que había que ajustar y se ajustó. Pero, y ahí bien importante lo que tú dices, la respuesta a una situación límite de un psicoanalista puede ser, por un lado, la interpretación de lo que la persona va narrando en las 6, 7, 8 sesiones primarias, ¿no? Una hipótesis que se comparte con el paciente. El movimiento junguiano te va a decir, vamos a amplificarlo, a tal punto le voy haciendo interrogantes a la persona, porque yo identifico que solo él o ella pueden ser capaces de dibujar su propia realidad. Yo lo que necesito es hacerle ver algunos aspectos de eso e ilumino su realidad. Entonces ahí es donde Freud y Jung se divorciaron, porque Freud dijo, yo interpreto de este sueño esto, y Jung dijo, lamentablemente yo creo que solo el soñante puede hablar de sus propios significados. Solo que hay que ir hacia esos significados. Entonces él tiene la técnica, una técnica distinta. El conductista te va a decir, el conductualista te va a decir, ¿te genera malestar o no te genera malestar? Entonces hagamos algo, vamos a disminuir las conductas impropias que generan malestar y vamos a incorporar las conductas que generan bienestar. Y así va, ¿ok? Así va. Y los humanistas te dirán, la experiencia vivida es aprendizaje, sigamos adelante. Entonces sigamos adelante, hagamos otra cosa. Los transpersonalistas dirán, bueno, veamos si tú estás reproduciendo el mito transgeneracional entre el padre, el hijo y tus nietos y lo que está alrededor. ¿Okay? Y la teoría sistémica te va a decir, bueno, veamos cómo esto que pasó afectó los múltiples elementos en el entorno. ¿Okay? Fíjense todo. Entonces, por eso es tan importante en algún momento decir, bueno, vamos a hacer base filosófica, vamos a ver con qué nos vamos a aproximar más a la realidad, y todas estas cosas que estamos haciendo es eso, la aproximación a la realidad, desde una perspectiva filosófica. Y luego eso decanta en una escuela. ¿Sí? Y luego ustedes irán a los congresos mundiales de psicología. Les cuento que no hay nada más fantástico que hacer una investigación, presentarla en un congreso, conocer gente muy rara de todas partes, que está investigando cosas sobre la realidad y cómo es la realidad, y se encontrarán con posturas teóricas maravillosas, distintas, pero que tienen algo en común. Todas funcionan para reducir el síntoma. ¿Okay? Porque si no, no permanecen como escuelas psicológicas. ¿Se ve? Y algunas van a ser más expeditivas y más específicas. La teoría cognitivo-conductual es fantástica para trabajar adicciones. Porque una persona con adicciones fuertes, yo tengo ahora a las 5 una paciente, 74 años de edad, mi paciente A, siempre vamos a hablar así, es un paciente, no se dice el nombre nunca, nunca, profesor que les diga el nombre, por favor recuerden, el profesor no se puede decir, ¿ok? Mi paciente A es una paciente de 74 años que tiene problema de adicción importante al alcohol. Bebió tanto, tanto, tanto que ahora literalmente si come zamballón le da un ataque y pierde el conocimiento. Así mismo, si come helado de zamballón. ¿Okay? Eso es lo que hizo con su hígado. ¿Okay? A esa paciente, después que hay un deterioro cognitivo importante, yo no puedo, además de darle soporte emocional, dedicarme años a trabajar esa disolución de sus constructos internos para llevarla al encuentro con su yo. No puedo hacer eso. Porque ella requiere la mejoría de su vida. Entonces yo tengo que tener una psicoterapia más cognitiva, por ejemplo, con ella y más directiva. ¿Okay? Siempre respetando sus elementos, haciéndola reflexionar sobre las cosas, pero su pregunta al final de cada sesión de manera recurrente, por el deterioro cognitivo que tiene, es: cuéntame, Sergio, ¿y cómo hago para salir de esto? Es la misma pregunta todos los jueves. No encuentran la respuesta. No la encuentran. Y aunque yo se la dé, no la va a tomar. Porque no está. Entonces,
bienvenidos a una cosa interesantísima y es el mar de las condiciones psíquicas, ¿no? Esto es un mar, hay que saber en qué barco nos montamos, es profundo, es ligero, es tormentoso, es pacífico, nos podemos dar un chapuzón fantástico de vez en cuando y en otros momentos vamos a tener que agarrarnos duro del barco, ¿no? Pero bueno, espero acompañarlos por lo menos en este cuatrimestre. Como ven, soy un apasionado de la psicología, así que tengo amor por lo que hago. Adelante las que tienen ya más edad de la que dice socialmente que deben tener para estudiar, de verdad que no se amilanen por eso, continúen, lo importante es avanzar. Y bueno, cerramos hoy con esto. Como ven, la clase cierra con el objetivo. O sea, no es que los voy a tener aquí clavados ahí en la silla hasta las 6 y pico. ¿Ok? Puede ser que en algún momento le diga a mi paciente Alicia, no vamos a vernos hoy porque vamos a tener mucho trabajo en la clase. Pero no suele ser así, ¿ok? Porque ya hay un trabajo previo. Entonces, tarea para la casa, leer, revisar lo que está allí, ver los videos y hacer la relación esta que vimos entre lo platónico y lo aristotélico. ¿Sí? Entonces, que estén bien, nos vemos la semana que viene y muchas gracias por estar acá. No va a cambiar el link, siempre va a ser la misma aula de clase. Profe, acaba de decir el nombre de la paciente. Dale. Ah, sí. No. Es verdad. Pero no le dije el apellido, ¿vieron? Muy bien. Gracias, profe. Un abrazo. Profe, no se olvide del texto que no está. Sí, Castex. Okay. Profe, ¿no va a tomar presente? Ya lo hice. Sí, los presentes. ¿No los va a tomar? Sí, ya lo hice. Ah, listo. Claro, porque acuérdense que están grabados y están en pantalla. Yo los tengo a todos en la misma pantalla. Yo tengo todos los nombres de ustedes ahí. Por favor, el que no tenga un nombre, avísenme. Personas con otro nombre. Ah, bueno, sí. El que tenga otro nombre, como me avisa, me escribe, no hay problema. ¿Okay? Pero por ahora no vamos a ser tan severos con esto. Lo importante es que podamos tomarlo así. Y se va a tomar de esta forma. Se toma el print de pantalla y listo. Bien. Bueno, muy emocionante la clase. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias. A leer. Cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Chao, buen fin de. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe.